Iglesia, hoy quiero predicarles bajo el título Jesús te encuentra donde estés. Miren, nosotros todos tenemos algo en común en el día de hoy, y es que estamos acá pues celebrando a Cristo y estamos físicamente presentes en el mismo lugar, pero no todos estamos emocionalmente en el mismo lugar. Estamos de acuerdo con eso, en que emocionalmente cada uno de nosotros está en un lugar muy diferente. Y ciertamente no todos entramos acá con el mismo sentir. Muchos vinieron con un corazón agradecido, muchos vinieron tal vez con muchas preguntas, otros llegaron tal vez cansados, tal vez llegaste confundido, pero estamos aquí y le damos gracias a Dios por eso. Pero algo que quiero comunicarles es que Jesús te encuentra donde estés. Por mucho tiempo hemos tenido la idea errónea de que tenemos que cambiar o tenemos que hacer ciertas cosas para poder acercarnos a Dios. Y eso es un error. No solamente pudiéramos decir un error en sentido general, sino también un error bíblico y teológico. Es antibíblico, honestamente. Pensar en que, bueno, voy a organizar mi vida para entonces después congregarme, para después asistir a la iglesia. Eso es lo más antibíblico que una persona puede decir. Dígame amén. Amén. Si no me dijeron amén es porque lo han pensado. Y están procesando, recuerden los filtros, están filtrando la información. Porque entendemos que, bueno, vamos a la casa de Dios, tenemos que poner nuestra vida en orden antes de. Pero bíblicamente, iglesia, eso es incorrecto. Porque Jesús te encuentra donde estés. Jesús tiene la capacidad de encontrarse contigo donde te encuentres tú físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Jesús no tiene ningún tipo de limitante. Ni tampoco anda diciendo, bueno, voy a esperar que fulano, sutanejo arregle su vida para entonces tener un encuentro con ellos. Porque si fuera el caso, iglesia, no se encontrará con nadie. Digan amén. Amén. Yo sé que ustedes tienen ese complejo de santidad más elevado allá arriba, la tercera potencia, pero todos necesitamos de Cristo, iglesia. Amén. Amén. Imagínese que usted se decidiera, bueno, voy primero a organizar mi vida para entonces entregarme a Cristo. Dice Eclesiastés 11:4 que el que espera las nubes para sembrar nunca va a sembrar. El que espera el momento perfecto para tomar una decisión, nunca va a tomar la decisión, porque es que nunca es el momento perfecto. Amén. Podemos estar de acuerdo ahí. Amén. En que nunca, iglesia, será el momento perfecto para entregar nuestras vidas a Cristo, para que Cristo tenga un encuentro con nosotros. Siempre habrá algo, siempre hay algo. Sí o sí. Entonces se trata de uno tomar la decisión. De uno entonces decidir, independientemente de qué está ocurriendo en mi vida, yo le voy a dar la oportunidad a la resurrección de Cristo que marque un antes y un después en mi vida. Podemos estar de acuerdo con eso. Amén. Amados, miren, la resurrección es uno de los temas más debatidos en el mundo por muchísimas razones. Siéndole sinceros, es algo increíble. Es difícil de creer. Jesucristo les decía a sus discípulos que iba a resucitar y murió, y muchos se sorprendieron al verlo. Uno no creyó que resucitó. Y obviamente, imagínense, ellos que andaron con él, imagínense nosotros. Siglos después, miles de años después, creer en este evento tan increíble. Pero la Biblia habla claro sobre la resurrección de Cristo. Y si fuésemos a investigar, a usar fuentes externas, también muchas fuentes externas confirman la existencia de Jesucristo y su resurrección también. Esto es solamente para información. Fuentes que confirmaron la existencia de Jesucristo. Flavio Josefo, que fue un historiador, en su obra Antigüedades Judías, menciona a Cristo como un hombre sabio que fue crucificado bajo Pilato. Y también menciona a Santiago, el hermano de Jesús.
Tácito en su obra Anales también confirma que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato y que incluso dice que el movimiento cristiano continuó después de su muerte. Este historiador era hostil al cristianismo, pero confirma la crucifixión de Cristo, confirma que Cristo fue crucificado. Otro escritor, Plinio el Joven, en su carta al emperador Trajano, describe a los cristianos, escuchen esto, él describe a los cristianos como personas que cantaban a Cristo como si fuera un Dios. Él en su carta al emperador describía a estas personas, ellos le cantan a ese hombre que murió como si él fuera Dios. Esto es, estamos hablando momentos después, pudiéramos decir meses o años después de la resurrección, después de la crucifixión de Cristo. Y obviamente es una evidencia temprana que Cristo es Dios. Suetonio menciona los disturbios causados por Cristo, una referencia a Cristo directamente. Otro que se llamaba Luciano de Samosata. Se burlaba de los cristianos porque adoraban a un hombre que había sido crucificado. Incluso se burlaba porque decían que él era objeto de adoración, como que los seguidores de él lo veneraban como si fuera un dios. Otro, Marabar Serapión. Pero este hombre habla de un rey sabio que fue ejecutado y dice que sus enseñanzas, las enseñanzas de este rey sabio, siguen vivas. Talos, escuchen bien, este hombre intenta explicar el eclipse que aconteció cuando Cristo fue crucificado. Ustedes saben que la Biblia habla de que todo se tornó oscuro. Y entonces este hombre, Talos, trata de explicar por qué en la crucifixión hubo oscuridad. Pero él no era cristiano, simplemente alguien sabio y quiso dar una explicación basándose en el conocimiento que tenía, pudiéramos decir. Y otro señor, Plegón de Trales, registra una oscuridad y un terremoto en el tiempo de la crucifixión. Y Celso, alguien que ataca al cristianismo y no niega la existencia de Jesús. O sea, estas son fuentes ajenas a la Biblia, externas, nada que ver. Y sin embargo, estas personas, y son como 39 fuentes, o sea, yo estoy aquí diciéndole las que yo entiendo que son un poquito más relevantes, al hecho de que Cristo existió y Cristo resucitó. Amén. Amén. Entonces, pudiéramos ya entrar en el mensaje. Miren, Jesús no se revela basado en nuestra condición. Él no se revela basado en cómo nos sentimos, cómo estamos. Él se nos revela donde quiera que estemos y lo hace con el propósito de transformarnos. En la Biblia yo por lo menos me voy a enfocar en 5 encuentros con Cristo. Personas que se encontraron con Él después de su resurrección y cómo este encuentro les marcó para bien. Lo que más me gusta del hecho de que Cristo resucitó es que Cristo no fue y se presentó a las multitudes. Cristo fue primero de manera particular y se presentó a sus discípulos primero. Pablo habla de que hubo un momento en que habían 500 personas reunidas y Cristo se presentó también, pero Cristo fue muy intencional a la hora de revelarse después de resucitado y fue de manera particular a sus discípulos primero. Entonces, esto me lleva al primer punto y es que Jesús se revela al que está en dolor. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Voy a leer mucha Biblia, por eso no les digo, pónganse de pie, vamos a leer, porque son muchos pasajes los que vamos a leer. Pero sí quiero compartirles este pasaje, pónganse de pie para usarlo como base. Voy a leer mucha Biblia hoy, eso sí, así que pasaje muy conocido también. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pueden sentarse. Aleluya. Miren, iglesia, Jesús se revela, el primer punto, al que está en dolor. María Magdalena.
El pasaje está en Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que se le había dicho estas cosas. Iglesia, quiero que vean este detalle que acabamos de leer, y es que María está llorando fuera del sepulcro porque piensa que se fue robado el cuerpo de Jesús. Y como les dije, el primer punto, Jesús se revela al que está en dolor. María está llorando desconsoladamente porque entiende que, en ese momento entiende que Cristo fue removido del sepulcro. Y yo quiero que usted entienda, iglesia, que el dolor muchas veces distorsiona tu percepción. Cuando tú estás en dolor, tu percepción de la realidad se ve afectada porque estás emocionalmente, se entiende, estás emocionalmente afectado. Pero no todo lo que sientes cuando estás pasando procesos emocionales representa con exactitud lo que Dios está haciendo. Cuando tú estás en un proceso de dolor y estás experimentando o ves tu realidad, la ves difícil, la ves incómoda, lo que tú ves no necesariamente es lo que Dios está haciendo. El pasaje nos dice que María vio a Jesús y no le conoció. Ella pensaba que era el hortelano, y es porque está tan enfocada en una situación que tiene enfrente de ella, que la misma situación se vuelve el centro de su enfoque. Y tiene a Jesús al lado y no se da cuenta que tiene a Jesús al lado. Porque en ese momento el enfoque de María era la situación y el dolor que sentía por lo que estaba experimentando. Iglesia, el dolor muchas veces distorsiona nuestra percepción de la realidad. Cuando el dolor no se procesa correctamente, te hace interpretar la presencia de Dios como si fuera ausencia. Cuando tú estás pasando tus procesos, díganme ustedes no se han sentido abandonados. ¿Dónde está Dios? O sea, todo nos pasa. Y es precisamente porque la misma situación está distorsionando la realidad de lo que está aconteciendo en ese momento. Solamente vemos la incomodidad de lo que sentimos y la realidad. Y pensamos que porque estamos sintiendo esto, pues Dios no está presente. Y tal vez es cuando tienes a Dios más cerca. Cuando María tenía a Dios, estaban tan cerca, dijeron: no me toques porque todavía no he subido al Padre. Iglesia, entonces, de igual manera, el dolor también nos lleva a enfocarnos en lo incorrecto y nos impide ver lo correcto. Jesús tenía años diciéndole a ellos que iba a morir y sería resucitado. Acontece exactamente lo que Cristo dijo que iba a acontecer. Y la reacción de los discípulos es extraña. O sea, si fuera como que se olvidaron de lo que había pasado. María estaba buscando un cadáver. Ella estaba llorando porque movieron el cadáver de su Señor. Eso era lo que le atormentaba. ¿Dónde pusieron al cadáver?
y tenía a Cristo resucitado frente a ella. Miren, lamentablemente, muchos de nosotros a veces vivimos abrazados a pérdidas que hemos experimentado. Y miren, usted sabe, yo nunca minimizo el dolor de nadie, porque cada cual procesa el dolor como entiende que debe procesarlo. Nunca minimicen las situaciones de nadie, aunque tal vez a ti te parezca, está llorando por eso. El otro procesa como procesa. No está mal llorar. Lo malo es cuando nos aferramos demasiado a la pérdida y esta no nos permite ver más allá. Estaba aferrada al hecho de que no veía el cadáver, estaba buscando el cadáver de Cristo. Y lamentablemente no pudo discernir la nueva temporada que se avecinaba. Y a veces nos aferramos a pérdidas, iglesia, y no podemos discernir que Dios está haciendo algo nuevo, que Dios está haciendo algo maravilloso, que muchas veces lamentablemente nos costará y nadie quiere perder, pero a veces es necesario para que cosas nuevas y más buenas y más grandes puedan manifestarse. Entonces, cuando nos enfocamos demasiado en lo que murió, podemos perder de vista aquello que Dios ha levantado, aquello que Dios está haciendo. Miren, Cristo encuentra a María en medio de su dolor, pero no la deja en el dolor. Cristo restaura, como quien dice, su identidad, llamándola por su nombre. María, reacciona, soy yo. Jesús no le vino con una explicación teológica. No la señaló ni mucho menos minimizó lo que sentía. Simplemente se le reveló en medio de su dolor, iglesia. Cristo se puede revelar en medio del dolor que estás sintiendo. No para dejarte allí, para transformarte, para sacarte de allí. María llegó al sepulcro con lágrimas, confusión y pérdida y se fue de allí con revelación, con identidad y con propósito. Ve y dile a los discípulos. Se fue con un propósito, iglesia. Cuando Cristo se encuentra con alguien, donde quiera que esté, esa misma situación, Cristo la puede revelar, la puede transformar y usarla para bien. Amén. Miren, pero Jesús tuvo encuentros con discípulos y algunos no estaban llorando como María, pero estaban caminando sin entender lo que estaba aconteciendo. En Lucas 24, versículos del 13 al 35, 2 discípulos van de camino a Emaús, desilusionados completamente. Van hablando, procesando lo que acababa de ocurrir y cómo la expectativa que ellos tenían, pues la perdieron, se cayó. Ellos esperaban que Cristo iba a restaurar el reino de Israel, que iba a liberarlos de la opresión romana. Sin embargo, Cristo se murió. Y van caminando, hablando, debatiendo, y se les aparece Cristo. ¿Podemos ir al pasaje? Vamos a Lucas 24, versículos del 13. Y leo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Cristo les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Cristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos discípulos estaban confundidos, iglesia. Pero Jesús también camina con el confundido. Miren, la confusión nace de expectativas mal alineadas. Ellos tenían una expectativa y era que Jesús iba a redimir a Israel. Ellos pensaban que Cristo iba a levantarse, iba a establecer el reino de Israel una vez más. No entendían que Cristo venía a hacer una obra espiritual y que no estaba limitada. Entonces la expectativa de ellos era que Cristo iba a reinar, que iba a hacerse rey, y como lo crucificaron y como lo mataron, lo crucificaron, como él entregó su vida, es lo correcto decir, ellos pensaron que ya todo se había ido por la borda. Estaban mal alineados y lamentablemente tenían una expectativa que Dios nunca les dio. La expectativa que ellos tenían la generaron ellos mismos. Por eso Cristo les da, vamos a decir, una clase bíblica desde Moisés hasta los profetas, como dice el pasaje, para aclararles cuál era el propósito real del Mesías. Amados, miren, y honestamente uno puede amar a Dios sinceramente. Yo creo que hay hermanos, hay creyentes acá incluso, pudiera decir que todos nosotros que estamos aquí, amamos a Dios de manera sincera, pero muchas veces tenemos expectativas que ni siquiera se alinean con lo que la Biblia dice. Nada que ver, simplemente porque tenemos expectativas. Entonces, cuando esas expectativas no son cumplidas, sentimos como que Dios, pues, no sé, no entiendo lo que está pasando. El Señor hizo una promesa y no la cumplió, pero ¿cuándo dijo Dios que iba a hacerse rey de Israel?
¿O cuándo dijo Dios que iba a librar a Israel de la opresión romana? Nunca lo dijo. Fue una interpretación que ellos tuvieron. Porque ellos no querían seguir oprimidos. No querían seguir en la situación en la que se encontraban. Y no entendían que no era la situación, la realidad de la que estaban viviendo, la que Cristo vino a redimir, sino fue a ellos personalmente. Y tal vez te encuentras en una realidad que no te agrada mucho y quisiera que Dios te saque de ella. Y Dios puede ciertamente cambiar realidades, yo lo creo. Amén. El mismo apóstol Pablo dice, hey, si eres esclavo y procura hacerte libre si puedes. Haz algo para cambiar tu realidad. Pero muchas veces, iglesia, nuestra realidad solamente que cambie depende de un milagro. Y tal vez Dios quiera que sigas en esa realidad. ¿Por qué? Honestamente no pudiera yo explicarles. Solo Dios sabe. Pero lo importante de este punto es que entendamos que a veces tenemos expectativas que no están de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero ¿saben qué es lo más grande? Igual Dios camina con nosotros. O sea, Dios no está esperando que nuestra expectativa cambie, sino más bien que camina con nosotros para enseñarnos y para que nuestra expectativa cambie en la medida que caminamos con Cristo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Estas dos personas que iban caminando no eran discípulos. De manera específica, Lucas lo dice, eran 2 discípulos. No eran de los 11, pero eran seguidores. Y estaban muy tristes también. Y estaban muy confundidos también. Imagínense que Dios diga, voy a esperar que se les pase la tristeza, voy a esperar que se les pase la confusión para revelármeles a ellos. Iglesia, nosotros muchas veces nos sentimos así. Voy a resolver esta situación primero a ver qué Dios quiere hacer. Porque tal vez Dios quiere que yo primero cambie esto para Él hacer algo. Iglesia, ven a Dios tal cual eres. Y Dios decide caminar con ellos. Y lo grande es que Cristo puede caminar con nosotros a veces y no lo reconocemos. No nos damos cuenta. Cristo caminando con ellos y ellos hablando como si Él no estuviera. Miren, lamentablemente, hoy en día muchas veces atravesamos procesos y nuestra percepción está tan nublada porque estamos tan consumidos por el proceso que, como les mencioné con anterioridad, pareciera como que Dios nos ha abandonado. Nos pasa a todos. Recuérdense esto, la claridad siempre viene por la palabra. Amén. Esos 2 que estaban confundidos necesitaban un estudio bíblico en ese lugar. Necesitaban sumergirse en la palabra. Y Cristo pues les habla a través de la palabra y les recuerda lo que decía Moisés y los profetas. Jesús no hizo un milagro. Incluso Jesús se les reveló después del estudio bíblico. Jesús se les reveló después que ellos lo invitaron a su casa. Inviten a Cristo a su casa, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, papá. ¿No les hizo milagro? Aleluya. Les leyó la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la fuente más confiable. Y estos comenzaron el camino lleno de confusión, caminando en la dirección equivocada, pudiéramos decir. Con el corazón pesado y terminaron regresándose a los discípulos con claridad. Hey, lo vimos. El hombre anda por ahí. Iglesia, miren, Cristo quiere entrar en nuestra realidad. No por entrar. Él quiere entrar en nuestra realidad para no dejarnos allí, para cambiarnos. Algo que no cambió con el encuentro que ellos tuvieron en ese momento, pudiéramos decir,
era el sentir en sentido general, en todo aquel que creía en Cristo, porque Cristo no se había revelado a todos de una. Y pudiéramos decir que el ambiente estaba pesado, pero Cristo se había revelado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tal vez tu situación no cambie si Cristo se revela, pero no quiere decir que Él no está por hacer algo. ¿Me entienden? Muchas veces Cristo se va a revelar y te va a cambiar a ti primero. Amén. Es lo que quiero decir. De que Él primero va a cambiar tu corazón antes que la situación que te agobia. Amén. Gloria a Dios. Y es importante que entendamos que Dios muchas veces no va a trabajar como nosotros quisiéramos que trabajara. Mientras Cristo estaba resucitado, los fariseos les decían, bájate de la cruz. Demuéstranos que tú eres Dios. Bájate de la cruz. Dinos que demuéstranos que eres el Mesías. ¿No era más fácil bajarse de la cruz? Como le dijo Jesús a Pilato, no es más fácil yo orar para que el Señor mande una legión de ángeles a defenderme. Y es que todos tenemos una expectativa. Y entendemos que Cristo debe hacer o trabajar como nuestra expectativa nos lo manda, nos lo dice. Y queremos encasillar a Cristo, poner a Dios en una cajita. Y Dios tiene que trabajar así. Si Dios trabajara como nosotros esperamos, como nuestras expectativas así desean, no fuera Dios, iglesia. No fuera Dios. Cristo entra en nuestra realidad, pero no nos deja allí. Lo que me lleva al siguiente punto, iglesia. Que Cristo también se puede manifestar o se puede revelar donde hay miedo. Los discípulos en Juan capítulo 20, vayamos allí, Juan capítulo 20, versículos 19 al 20. Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Iglesia, el miedo te encierra. El miedo no solamente nos asusta, iglesia. El miedo también reduce. El miedo te encierra en versiones pequeñas de ti mismo. El miedo muchas veces nos limita, nos cohíbe. El miedo no nos permite ver que Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Miren, estos discípulos pasaron de seguir a Jesús de manera pública a esconderse por temor. Así mismo, triste la historia. Caminaban con Cristo, todos sabían que caminaban con Él. Y de allí pasaron, se encerraron. Y cuando permitimos que el miedo sea el que decida por nosotros, los propósitos de Dios se paralizan. Esta gente estaba paralizada por el miedo. Dice la palabra, que estaban encerrados por temor a los judíos. Y les digo una cosa, Jesús, independientemente de lo que ellos sentían, decide revelárseles a ellos también. Y lo grande es que Jesús no está reprochándoles que tienen miedo. Lo primero que les dice es, hey, paz a vosotros. Paz. Tranquilos. En Dominicana habla hoy, manso. Tato frío. No hay problema. Miren, Jesús no le llegó a ellos con reclamos ni con reproches. Jesús llegó con paz. ¿Qué necesitaban ellos en ese momento? Paz. Y Jesús llegó con paz. Miren, cuando Cristo llega a un lugar,
el ambiente tiene que cambiar. Obligatoriamente. Entonces, a veces abrazamos esos sentimientos. ¿Por qué? Porque hay una realidad de nosotros. Bueno, el Señor lo crucificaron, los fariseos los crucificaron, los romanos lo crucificaron. Tenemos miedo. Eso es lo que estamos viendo. Y el temor, el miedo no nos permite recordar lo que ya Cristo había hablado. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca y que resucite al tercer día. Óiganme. Y miren, no hay nada nuevo debajo del sol. A mis hijos yo les digo, deja de hacer esto que te va a pasar esto. Y entonces ellos hacen y cuando les pasa se sorprenden. Pero yo te lo dije, mijo. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Y es como parte de nuestra naturaleza, el sorprendernos. Incluso en una ocasión, Pedro estaba preso. Ellos están orando para que liberen a Pedro. Un ángel libera a Pedro. ¿Y qué usted cree que ellos hacen? Se sorprendieron. ¡Wow! La que fue a abrirle la puerta, abrió la puerta, lo vio y le cerró la puerta otra vez. Y fue a decirle, Pedro está allá afuera. Y no creí. ¿Pero ustedes estaban orando por eso? ¿Y cómo que? ¿Y qué? Entonces tú estabas orando por orar. O sea, tú estabas simplemente tratando de callar tu conciencia. Si oramos y Dios hace el milagro, no nos podemos sorprender, tenemos que regocijarnos. Estamos aquí. Entonces esta gente, lamentablemente, estaban encerrados porque tenían miedo. Y algo que lo que a mí más me gusta de Dios, miren, que cada vez que Cristo está insultando a alguien en la Biblia, es a los religiosos. A los discípulos, bueno, a los de Maús le dijo tardos de entendimiento. ¿Sabe lo que le dijo? Ustedes son unos estúpidos. Eso fue lo que le dijo. Son lentos de entendimiento. ¿Qué es el lento de entendimiento? No procesan, son brutos. Y lo que pasa es que la Biblia no lo dice así. Pero si fuera Cristo caminando hoy, ustedes son una balsa de patebueyes. Amados, Cristo siempre tenía problemas con el que creía que sabía. A los que estaban en temor, porque es un sentimiento, hey, tenemos una situación, Señor. A ellos le dijo, hay paz. Estamos aquí, estamos vivos, estamos bien. Entonces, iglesia, es importante que entendamos que la presencia de Cristo trae paz. Si te sientes con temor, invita a Cristo. En vez de tratar de resolver por tus propias fuerzas, en vez de ponerte a calcular, invita a Dios a la situación. Porque su presencia trae paz. Y dice la Biblia que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Porque no está condicionada a la realidad. Tal vez Cristo no cambie la realidad, lo que te atemoriza. Pero tal vez te hace verla desde otra perspectiva. Tal vez te permite ver que la situación está allí, pues por algo, no sé, por algún bien, por algo que Dios está haciendo, por algún propósito que Dios tiene. No necesariamente para afectarte a ti, por un bien mayor. ¿Cuál fue el propósito, iglesia, de la resurrección? Cristo había prometido que iba a resucitar, que íbamos a tener la oportunidad de experimentar a Dios en su plena y máxima expresión. Estamos aquí. Y los discípulos están atemorizados porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Cuando el propósito era regocijarse. Usted escucha de guerra. Sienta miedo si quiere. Pero son señales bíblicas de que Cristo viene pronto. Y no sé usted, pero Maranata, yo estoy loco que Cristo venga y acabe con esto. Usted sabe lo que es. Ya yo me casé y tengo mis hijos ya. Me dan pena aquellos que están todavía solteros, que quieren que el Señor se aguante. Yo estoy orando para que venga. Y estoy orando para que venga con el rolo y se lo pase a todo el mundazo. Fuego para todo y piedad para ninguno. Amados, se está cumpliendo la Biblia.
Y esto debe causarnos gozo, pero nos causa temor. Y nos preocupamos porque la gasolina está cara, porque la situación está difícil. Y no nos estamos dando cuenta que la Biblia se está cumpliendo en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque estamos muy enfocados en la realidad que tenemos. Cuando andaba el hielo por ahí haciendo lo que estaba haciendo, ustedes saben quién es el hielo. Jehová reprenda. Yo les dije, iglesia, no se pongan a ver redes sociales, no se pongan a ver lo que están, porque se van a llenar de miedo. Porque es como, ese es un negocio, el temor es un negocio, iglesia. ¿Qué hace la gente cuando viene la tormenta de nieve? Se van al supermercado y compran todo, como que aquí nunca ha nevado. Una locura, como que nunca ha nevado en Estados Unidos. Y usted ve y ve las góndolas vacías. Y los mismos patrones de comportamiento. Y cuando venga una tormenta de nieve otra vez, en el año que este año, verán las góndolas vacías. ¿Por qué nos venden el miedo? Porque el miedo genera ingresos, digo yo. Cuando usted vea algo que está aconteciendo, regocíjese que Cristo viene pronto. Viene por su iglesia. Entonces Cristo se presenta a los discípulos, se presenta a Magdalena que tenía dolor, se presenta a los discípulos que están confundidos y se presenta también a los discípulos que están llenos de temor, porque Cristo entra en tu realidad pero no te deja en ella. Entonces también hay una situación un poquito particular con un discípulo. Vamos a Juan capítulo 20 versículo 24 al 29. El mismo capítulo, el 20, versículos 24 al 29. Y dice, pero Tomás, uno de los 11, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Jesús se pasaba por la pared del hombre. Y se puso en medio de ellos y les dijo otra vez, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Miren, Tomás no cree en el testimonio de los demás. Y es que la duda nace muchas veces de la desconexión. Cuando no hay una conexión, allí nace la duda. La duda nace muchas veces de la desconexión, desde cuando uno está desconectado. Porque es que la desconexión abre la puerta a la duda. Y no necesariamente, no es porque Dios no esté, iglesia, sino porque nosotros no estamos donde Dios se está revelando. No es necesariamente porque Dios no esté haciendo algo, es tal vez porque nosotros no estamos cuando Dios está haciendo, o estamos enfocados en lo que no tenemos que estar enfocados. Entonces, ¿qué hace la duda? La duda establece condiciones. La duda establece condiciones para creer. ¿Qué dice Tomás? Bueno, ustedes lo vieron. Bueno, pues si yo tengo que verlo, tengo que palpar, tengo que tocar aquí, tengo que meter la mano en el costado para confirmar que es Él. La duda, iglesia, establece condiciones. O sea, es si yo no veo, no creo. Por eso hace mucho le dije a ustedes, miren, la gente siempre va a cuestionar la veracidad, la realidad de la crucifixión, van a cuestionar a Dios, pero nunca podrán cuestionar lo que Dios ha hecho en ti. Y ¿usted sabe qué? Honestamente hablándoles, todo el que anda por allí cuestionando a Dios, bien por él que lo cuestione.
Ahora nunca van a poder cuestionar lo que Dios ha hecho en mí, porque yo sé dónde yo estaba y yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso absolutamente nadie lo puede cuestionar. Y usted sabe qué pasa a veces. A veces a mí se me olvida lo que Dios ha hecho en mi vida y Dios me lo recuerda. Cuando se me olvida, Dios me recuerda. ¿Te acuerdas, tajuechuleta? ¿De dónde fue que te saqué? Y a veces Dios tiene que recordarnos. Fíjese que uno, iglesia, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta en los Salmos, Lamentaciones y en muchísimos libros, hombres de Dios en su momento cuestionaron a Dios. Normalito, honestamente normal. El salmista preguntó a David, el salmista David le preguntó al Señor ¿hasta cuándo? El Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? Está cuestionando su realidad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces me voy a acostar llorando? En un momento cuestionó la prosperidad del impío. Jeremías le dijo a Dios, no voy a predicar más nunca. Estoy parafraseando. No voy a hacer lo que me llamaste a hacer ya. Pero sintió un fuego dentro de él que no lo dejaba callarse. Y Lamentaciones, óigale el nombre al libro, Lamentaciones. La quejabanza. Amados, hombres de Dios que cuestionaban. Y Dios decía al mismo Job y Dios respondía. Y Dios les respondía. Entonces, Jesús a Tomás le responde y lo confronta. No lo rechaza. No lo rechaza, iglesia. Dios a Tomás, a los fariseos, Dios nunca se le presentó. Cuando le pidieron milagro no lo hacía. A ellos no, porque el corazón de ellos no estaba en el lugar correcto. Porque ellos no pedían ellos no pedían con la intención de seguir a Jesús o seguir caminando. Ellos pedían simplemente porque querían ver. Porque en su corazón no había la intención de cambiar. Hay una diferencia. A Tomás, Jesús se les reveló, lo confrontó, pero no lo rechazó. Tomás, porque viste, creíste. Está flojo, Tomasito. Bienaventurados aquellos que no ven y creen. Nosotros, iglesia, somos bienaventurados. Así nos llamó Cristo. Porque estamos aquí creyendo y no leemos, bueno, por lo menos no sé ustedes, pero yo particularmente no he visto a Cristo. Y creemos, convencido, como me llamo Darwin, así convencido de la existencia del Eterno. Iglesia, Cristo no reprochó a Tomás, pero no lo dejó igual. Fíjense que la duda de Tomás lo llevó a una revelación que pocos han tenido, y es que Cristo es Dios. Señor mío y Dios mío, le dijo. No fue una expresión de, ay, Dios mío. Cristo no le iba a dejar blasfemar o no estuviera escrito, es blasfema. Está tomando el nombre de Dios en vano. Cristo le dice, porque viste, creíste. Iglesia, Jesús no cancela al que duda, pero tampoco lo deja en la incredulidad. Si le permitimos a Dios hacer lo que tiene que hacer, Dios hará lo que tiene que hacer. Miren, yo conté el otro día 14 autores, no me recuerdo el nombre de todos, que eran ateos y estaban en una misión de desacreditar la resurrección de Cristo. ¿Qué usted cree que le pasó? Se convirtieron los 14. Uno de ellos es Lee Strobel. Después le comparto los nombres de los otros. Pero gente que comenzaron a indagar, a investigar y llegaron a la conclusión de que la existencia, la muerte y resurrección de Cristo aconteció. Y no le quedó de otra más que rendirse a esa realidad. Y la duda nos puede llevar a una revelación profunda de quién es Dios. Allí Dios puede encontrarnos, revelarse con el propósito de guiarnos a nuestros propósitos y a tener una revelación fresca y nueva de quién Dios es en nuestras vidas. Amén. El único que dudó fue el que en ese momento confesó que Cristo es Señor y Dios. Gracias a Dios por eso. Amados, y Jesús establece un estándar mayor.
la bendición mayor, el de creer sin ver. Somos verdaderamente, iglesia, privilegiados. Pero estamos aquí congregados celebrando a alguien que no hemos visto. Y le damos las gracias a Dios por eso, porque somos bienaventurados en ese sentido. Lo que me lleva al último punto, y es que Jesús restaura al que falló, a Pedro. Vamos a Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Lo voy a leer, voy a dejar allí. Iglesia, Jesús restaura a Pedro, al más bocón de los discípulos, al que había negado a Jesús y después de negarlo volvió a la pesca. Pedro se sentía pues fracasado, podemos decir. Y el fracaso nos hace retroceder. Cuando algo no sale como nosotros esperamos, sea ya, por ejemplo, negocios o cualquier plan que usted tiene, uno tiende a pues dejar las cosas allí y simplemente volver a la normalidad. Es algo honestamente normal. Pedro no dijo: voy a orar después de negar a Cristo. Dijo: voy a pescar. Y el fracaso, iglesia, si no se maneja bien, nos puede llevar a versiones pasadas de nosotros que ya nosotros habíamos superado. Lamentablemente, el fracaso muchas veces nos lleva a olvidar quiénes somos ahora. Independientemente de que Pedro había negado a Cristo, Cristo se lo había dicho que lo iba a negar. Antes de que cantase el gallo, lo iba a negar. Sin embargo, independientemente de la falta tan grave de negar a Cristo, Cristo lo que hace es restaurarlo. Y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Pedro responde sí. Y Cristo le recuerda la asignación o la expectativa que Cristo tiene de Pedro: y apacienta mis ovejas, pastoréalas, cuídalas, proclama mi nombre. Lo curioso es de esto que Cristo comió con ellos, los trató tal cual antes de la crucifixión. Cristo se les aparece a los discípulos, come con ellos y parte el pan con ellos como que no ha pasado nada. Estamos aquí. Y cuando Cristo le pregunta a Pedro si le ama, Pedro está con Cristo comiendo, partiendo el pan como que no ha pasado nada. Y Pedro no responde como Cristo espera que Pedro responda. Cristo le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, yo te quiero. Ágape. Es que pasa que hay un juego de palabras allí que nosotros no vemos. Pero en el original, Cristo le pregunta a Pedro si lo ama sin condición. Tú me ágape, Pedro. Y Pedro responde: sí, Señor, yo te filio. O sea, mi amor a ti está condicionado, está diciendo. ¿Por qué? Porque Pedro tiene temor de ser bocón y decir algo que tal vez no pueda cumplir en el futuro. Y por eso Cristo le dice 3 veces: tú me amas, Pedro.
Y Pedro, que está con Cristo, todavía tiene duda de sí mismo. Cristo le está dando la responsabilidad. Cristo le está diciendo, hey Pedro, a mí no me importa que me hayas negado. Yo todavía creo en ti. Todavía estoy en la disposición de darte la responsabilidad que te di, que tienes como líder de este grupo. Independientemente que me hayas negado. Borrón y cuenta nueva. Tú me amas, Pedro. Y Pedro está aferrado al pasado, iglesia. Es lo que está pasando. Está aferrado a lo que pasó. Y no lo deja, no le permite ver que Cristo no está pensando en lo que él hizo días atrás. Que Cristo está enfocado en el futuro y en lo que quiere hacer a través de Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Simón, tú eres Pedro. Y a ti te digo, sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, yo voy. Ese va a ser el fundamento de mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer con ella. Tú serás el motor, tú serás parte de lo que yo quiero hacer en mi iglesia, Pedro. Se los dijo tiempo atrás. Le hizo una promesa sabiendo que no solamente lo iba a negar, sino que versículo más adelante le dice Satanás, apártate de mí, Satanás. Porque, amados, Pedro lo dice, Señor, tú lo sabes todo. Porque Cristo lo sabe todo. Porque Cristo sabía que Pedro era una persona imperfecta y que estaba hablando por emociones y lo quiere con convicciones. Pedro, tú me amas con convicción. Tú me amas, Pedro. Señor, yo te fileo. Me imagino a Pedro diciéndole yo te fileo mirando para el suelo. Ni siquiera mirándole la cara a Cristo. Sin embargo, en ningún momento Cristo le removió. No, ahora el que va a ser el líder va a ser Juan, no. Incluso, ¿sabe qué le dijo Cristo? Cristo le dijo, mira, cuando tú eras joven, tú hacías lo que te daba la gana. Y va a llegar un momento en que tú vas a ir a donde no quieres. Porque, en otras palabras, vas a hacer mi voluntad. Ve que Juan dice ahí, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Cristo le está diciendo, hey, Pedro, tú ahora mismo no sabes la magnitud del compromiso que harás conmigo porque me amas, pero tú tienes que reconocer que me amas. Entonces, Pedro, no puedes vivir o llevar a cabo este llamado pensando en que me negaste porque no vas a fluir. Olvídate. Tú me amas, Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Yo te amo. Me equivoqué, pero te amo. Iglesia, Cristo no está llamando gente perfecta. Y tal vez le fallamos ayer y muy probablemente le vamos a fallar mañana. ¿Y saben lo bueno de Cristo? Que nunca va a venir a señalarte tus faltas. Te va a confrontar con el propósito de que lleves a cabo lo que Él ha determinado que hagas. Los propósitos divinos, celestiales. Pero nunca para hacerte sentir mal o llevarte a retroceder. Pedro soltó a los discípulos y se fue a pescar. Abrazó su vida pasada, porque él mismo se descalificó. Somos expertos nosotros descalificándonos, iglesia. Allí es que somos buenos. Jehová reprenda al diablo. Iglesia, Jesús restaura con intención. Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro. Miren, la restauración siempre viene con un propósito. Jesús no solamente lo perdonó, sino que lo reposicionó otra vez. Lo llevó otra vez al lugar donde él estaba. Borrón y cuenta nueva, Pedro. Dios no levanta, Dios no te va a levantar Dios no se va a presentar a ti, a tu vida, para que te quedes en el suelo. Lo hace con el propósito de levantarte. Dios entra a tu realidad, pero no te deje en ella. Yo espero, iglesia, que en este día de hoy podamos ver la resurrección de Cristo de una manera diferente.
o podamos ver a Dios en sentido general de una manera diferente. De que Dios puede aparecerse al que está dolido, al que está confundido, al que está temeroso, al que está en duda y hasta al que le falló. Y a todos Dios está en la plena disposición, no solamente de perdonar, sino de restaurar y llevar otra vez a la posición original, a donde estaban cuando todo estaba bien. Cristo no esperó a que ellos estuvieran bien para acercárseles, sino más bien Cristo se les apareció en el momento más bajo de sus vidas, pudiéramos decir. Y eso es lo bello del Evangelio, iglesia. Eso es lo bello de esta vida que estamos viviendo. Que Cristo no espera que nuestras vidas estén en perfecto orden para parecérsenos. Cristo siempre está en la plena disposición de hacer algo por nosotros, con el propósito de que tengamos una relación con Él, conectemos con Él y vivamos de acuerdo a cómo Él nos llamó a vivir. Podemos estar de acuerdo allí. 5 ejemplos de la Biblia, 5 situaciones completamente diferentes, todas llevan a un mismo lugar, a Cristo resucitado. Póngase de pie, iglesia.